Entonces, lo que les estaba diciendo es que esta asignación se las estoy dejando para que puedan resolverla en una semana, básicamente, ¿no? Creo que es hasta el viernes 12 la fecha. ¿En qué consiste? Esta es una asignación sobre estudio de tiempos con cronómetro. Como ustedes saben, estamos estudiando lo que es estudio de tiempos con cronómetro, han estudiado determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Han visto también lo que es el análisis de datos, ¿no? Pero básicamente la esencia de un estudio de tiempos con cronómetro es ir a medir el tiempo, ¿no? Porque sin ello no existe nada, ¿no? La esencia del estudio de tiempos con cronómetro es ir a medir el tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para practicar correctamente y conocer este método correctamente, es que nosotros vayamos a medir el tiempo. ¿De acuerdo? Que ustedes hagan la práctica y el ejercicio de ir a medir el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy buscando ahora en que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Porque básicamente esa es la esencia de un estudio de tiempo, que ustedes vayan a hacer una medición de tiempo, ¿no? Ahora, yo no les voy a pedir, por ejemplo, que puedan irse a una empresa a medir el tiempo. De repente por facilidad o por dificultad, ¿no? No se puede llegar a una empresa. Pero entonces el estudio de tiempo sí lo podemos hacer en casa, ¿de acuerdo? El estudio de tiempo sí lo podemos hacer en casa y para ello les voy a pedir que puedan pedir ayuda a alguien de su casa para que les pueda apoyar en esta labor, ¿no? ¿En qué consiste? Muy bien. Vamos a hacerle clic acá. No, esta es una asignación divertida, entretenida. Les voy a compartir el link para que ustedes puedan ingresar también, ¿no? Y puedan verlo, puedan analizarlo. Esta, por ejemplo, está allí donde dice instrucciones, ahí es el link, ¿no? Para que puedan ingresar. Uy, se van a encargar un montón. Es el link, ¿de acuerdo? De esta práctica, ¿no? Es sobre estudio de tiempos, la parte de medir el tiempo. ¿En qué va a consistir? ¿De acuerdo? Vamos a hacer como un juego de roles, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que ustedes van a trabajar en una empresa que elabora origamis, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros conocen lo que es un origami, no sé, de repente, a ver, no sé, levanten la mano quien sabe hacer, por ejemplo, un barquito de papel. ¿Quién sabe hacer un barquito de papel? Ya, Rodrigo, Jorge, Flor, Evelyn. Y creo que es algo con lo que empezamos, ¿no? Ya, a ver, subamos un poquito de nivel. Levante la mano quien sabe hacer un samurái de papel. Nadie sabe. Un samurái ese que tiene su espada. Un poquito ya más complicado creo que es, ¿no? Sí, es un poquito más. Ni yo sé hacer, pero me gustaría algún día aprender a hacer un samurái de papel, ¿no? Bueno, entonces como ustedes ven, hay diferentes formas, modelitos, ¿no? Para hacer origamis, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, en este juego de roles que vamos a hacer, vamos a imaginarnos que nosotros vamos a trabajar a una empresa que elabora origamis de cualquier modelo, barcos, aviones, samuráis, sapitos, caritas de perro como las que vemos, ¿no? Una empresa que hace diversidad de formas, modelos de origami, dragones, todo. Hay ballenas, infinidad hay, infinidad. Todo un arte es el origami. Bueno, esta empresa lo que quiere es establecer un estándar de producción para un modelo específico de carita de perro que elabora. No, para un modelo específico de origami que elabora, que se llama carita de perro de papel, como está en la imagen, ¿de acuerdo? Queremos establecer un estándar de producción. ¿Y qué significa un estándar de producción? Un estándar de producción significa saber cuánto tiempo nos toma hacer una carita de perro de papel. Si queremos elaborar 100 caritas
100 caritas de perro de papel, ¿cuánto tiempo nos va a tomar hacer esas 100 caritas? O de repente, en una hora de producción, ¿cuántas caritas de perro podemos tener? ¿No? Esos son estándares de producción, ¿no? Es saber cuánto tiempo nos va a demorar hacer un determinado grupo de productos, ¿no? En cuánto determinado tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos. Entonces, porque esta empresa hace muchos modelos y los vende en tiendas, en bazares, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora hacer es, por ejemplo, este modelo de carita de perro de papel es un modelo muy vendido, muy conocido, entonces quieren establecer un estándar porque quieren como que industrializarse un poquito más, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, en nuestro juego de roles, ustedes van a ser el analista de métodos o la analista de métodos, ¿no? Y que va a entregarnos un estándar de producción. Pero ustedes son los que van a entregarnos un estándar de producción. Entonces, ¿en qué va a consistir? En que ustedes van a hacer un estudio de tiempos de esta carita de perro de papel. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Por eso les decía que alguien de su casa les debe ayudar en esta labor, ¿no? Podría ser su mamá, podría ser su hermana, su hermano, de preferencia alguien que sea de la edad adolescente para arriba, pero que no sea adolescente rebelde, nada, ¿no? Sino que les pueda ayudar, ¿no? Porque si es niño, a veces es un poquito más difícil que les pueda ayudar, que los pueda hacer correcto, no, no digo que no, pero mejor es una persona que sea, bueno, adolescente a más, ¿no? Y también para no promover el trabajo infantil, nada más. Entonces, necesitan que alguien en su casa los ayude. ¿Por qué? Porque esta persona en su casa va a ser el trabajador, va a ser el operario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un juego de roles. Ustedes van a ser el o la analista de métodos y su familiar va a ser el trabajador del taller de origami. Su rol como analista de métodos va a ser tomar el tiempo y entregarnos un estándar de producción. Y la labor de su familiar, el rol de su familiar va a ser el de operario u operaria que se va a encargar de elaborar las caritas de perro de papel. ¿De acuerdo? Se va a encargar de elaborar las caritas de perro de papel. Porque ustedes van a entregarnos un estándar de producción en base a un estudio de tiempos con cronómetro. ¿De acuerdo? Entonces, la persona que les vaya a ayudar tiene que saber que va a hacer 10 caritas por lo menos de perro de papel para ayudarles en su trabajo. ¿De acuerdo? Eso es primero. Ahora, como ustedes saben, para hacer un estudio de tiempos con cronómetro necesitamos, por ejemplo, saber el tamaño de la muestra, necesitamos conocer la operación, necesitamos dividirla en elementos, necesitamos conocer el suplemento, necesitamos conocer el desempeño, ¿no? Necesitamos conocer varias cositas, ¿no? Esas cosas les voy a explicar a continuación, ¿perdón? A continuación. Hasta esta partecita, ¿hay alguna consulta respecto de la tarea de cómo debemos organizarnos? Ya, muy bien, voy a continuar entonces. Em, en el tema de cuántas muestras voy a realizar, solamente ustedes van a realizar 10 observaciones, nada más, ¿de acuerdo? Solamente 10 observaciones. Acuérdense que hay una fórmula para ya determinar el tamaño de muestra, ¿no? Un riesgo, un nivel de confianza. Vamos a simplificar esta parte, porque lo que yo quiero es que ustedes realicen el estudio de tiempos, realicen la medición del tiempo. Ya hemos practicado tamaño de muestra, ya hemos practicado suplemento, desempeño, y esa parte ya la manejamos. Ahora lo que tenemos que manejar es agarrar el cronómetro y medir el tiempo, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos ahora, que ustedes puedan agarrar un cronómetro y medir el tiempo a una persona. Mejor en casa practicar que en una empresa, porque en empresa ya tiene que ser algo más serio, ¿no? Ya, entonces, solamente ustedes van a realizar 10 observaciones, nada más, ¿de acuerdo? Nada más, 10 observaciones. Luego, ¿qué necesitan para hacer este trabajo? O sea, asegúrense de tener estos materiales antes de empezar a que su trabajador o trabajadora empiece su labor, ¿no? Por ejemplo, ya tener listas 10 hojitas de papel Bona 4, ¿no? O sea,
porque cada hojita va a representar una carita de perro, ¿no? Pueden utilizar cualquier tipo de papel, ¿no? Bueno, no cualquier tipo de papel, sino preferible papel bond, ¿no? Puede ser de colores, puede ser blanco, puede ser reciclado, como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Si le pueden tomar una fotito y me la enseñan después, en buena hora, ¿no? Así es algo más interesante. Tengan este material ya listo. Tengan una tijera, tengan un cúter, una regla de 30, un lápiz y un plumón. Pero el plumón básicamente va a ser para dibujarle los ojitos y el hocico, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan? Acuérdense creo que es el enfoque número 6 de análisis de la operación. Tener tus herramientas listas, tener tu material listo. Entonces, de igual forma, antes de que ustedes, o mejor dicho, antes de que su trabajador inicie los ciclos de trabajo, ya ustedes deben haber juntado las 10 hojas de papel y tener todos los materiales listos. Para que no en plena medición de tiempo dices, uy, me faltó el cúter, voy a buscarlo, pon pausa a tu cronómetro. No, no vale eso. Ya tengan todo listo en su mesa de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación, en este documento ustedes van a encontrar 9 pasos para elaborar el origami. ¿De acuerdo? 9 pasos. Estos pasos, con su dibujito, no es que yo me lo haya inventado, pero yo no soy experto en origami. Yo solo hago un copy-paste. ¿De dónde? Acá está. De esta página web. Cómo hacer origami.net. Bueno, no es que la quiera promocionar, no es mi página, pero bueno. Ya. Entonces, aquí hay 9 pasos para que ustedes puedan hacer el origami de la carita de perro de papel. Pues en realidad no ustedes, sino su trabajador. Pero es importante que ustedes conozcan esta labor, ¿no? 9 pasos, nada más. Toma el plumón negro, dibuja, deje el trazo, al costado de la mesa. Perfecto. Cada vez, por ejemplo, estos 9 pasos representan un ciclo de trabajo, ¿no? Porque es una secuencia de actividades y que nos van a permitir lograr tener esta carita de perro de papel, ¿no? Son 9 pasos que conforman un ciclo de trabajo, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que ustedes hagan una toma de tiempos para 10 ciclos de trabajo, ¿no? Entonces podrían estar haciendo 10 caritas de perro. Tu trabajador podría estar haciendo 10 caritas de perro. Muy bien, ¿qué sigue? A ver, ¿qué es lo que estoy pidiéndoles con este trabajo? Que ustedes obtengan el tiempo estándar para el ciclo de la operación. ¿Cuál es la operación? La operación es la elaboración de la carita de perro de papel. Entonces, tienen que darme el tiempo estándar para esta operación de elaborar una carita de papel. Entonces, por ejemplo, a algunos les puede salir elaborar ¿no? Elaborar la carita de perro de papel. El tiempo estándar es de 3 minutos con 30 segundos. O sea, a alguien le puede resultar ello. Para otra persona le puede resultar el tiempo estándar para elaborar una carita de perro de papel en mi casa es de 5 minutos con 20 segundos. Perfecto. Para otra persona puede ser 2 minutos con 20. Para otra persona puede ser 10 minutos. Eso va a variar. Va a depender, va a variar de las condiciones en que estemos en nuestra casa, de quién nos ayude, ¿no? Eso no hay inconveniente, ¿de acuerdo? No hay problema si tienen medidas muy disparejas entre el grupo, ¿de acuerdo? Por ahí conversan, oye, ¿a ti cuánto te salió? Me salió 5, a mí me salió 2, uy, ¿estará bien? ¿Estará mal? No, es de acuerdo a lo que cada uno le salga, porque cada uno está en su propia empresa, ¿no? Entonces, eso es independiente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos es hallar el tiempo estándar. Luego, como ustedes saben, el segundo paso es identificar los elementos que conforman la operación, ¿no? Los elementos son cada una de estas actividades que forman parte de la operación. Entonces, pueden ser actividades secuenciales. Ustedes ya conocen los tipos de elementos, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que a su criterio, ustedes definan cuáles son los elementos que son parte de esta operación, ¿de acuerdo? A su criterio. Entonces, ustedes me pueden decir, ya, para hacer la operación de elaborar la carita de perro, profesor, yo estoy tomando solamente 2 elementos. Perfecto. Otra persona me puede decir, profe, yo estoy tomando 3 elementos. También está bien. Otra persona me puede decir, profe, estoy tomando 4 elementos. Correcto. ¿Por qué? Porque depende del criterio. Y acuérdense que ustedes son analistas de métodos, ¿de acuerdo? Analistas de procesos. Entonces, ustedes tienen que definir esta parte. No otra persona, sino ustedes son los expertos en este tema. Ustedes definan cuántos elementos se necesita separar. Puede ser 2, 3, 4.
Yo les recomiendo entre 2 a 4 elementos, ¿de acuerdo? No más. De repente alguien pudiera pensar, oye, cada paso de este instructivo podría ser un elemento. Podría ser, pero les va a tomar mucho esfuerzo que tener 9 elementos aquí, ¿no? Para dividir, ¿no? Lo que pueden hacer de repente es agrupar pasos. De repente del paso 1 al paso 3 es un elemento. Del paso 4 al paso 6 es otro elemento. Y del paso 7 al paso 9 es un tercer elemento. Podrían hacerlo de repente. Eso, como les dije, se los voy a dejar a su criterio para que ustedes puedan definir esta parte. Entonces, definan los elementos que conforman la operación de elaborar la carita de perra de papel. Después, para medir el tiempo, ustedes van a utilizar el método de tiempos continuos. Bueno, ¿alguien de repente ha revisado y sabe en qué consiste este método de tiempos continuos? Si no, les voy a pasar a explicar en qué consiste. Ya. Bueno, para poder registrar el tiempo, y cuando hablo de registrar el tiempo, me refiero a que cuando nosotros estamos al costado del operario tomándole su tiempo, la forma como lo registremos en nuestra plantilla, en nuestro formato, es el método de registro de tiempo, ¿de acuerdo? En teoría existen dos métodos para registrar el tiempo de los operarios, ¿no? Cuando estamos a su costado. Existe el método de regresos a cero y existe el método de tiempos continuos. ¿En qué consiste el método de regresos a cero? Supongamos que estamos aquí al frente de al costado de un operario, le estamos tomando tiempo. Entonces nosotros estamos con nuestro cronómetro en la mano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acuérdense que nosotros dividimos la operación en distintos elementos, ¿no? Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Y cada vez que termina un elemento, nosotros tenemos que ver lo que dice el cronómetro para anotar ese tiempo, ¿no? Cada vez que termina un elemento, vemos el cronómetro para saber qué tiempo nos dice, ¿no? Y eso anotarlo. Entonces, el método de regresos a cero significa que cuando termina un elemento, nosotros observamos el cronómetro, anotamos, e inmediatamente después el cronómetro lo regresamos a cero, lo reiniciamos. ¿Para qué? Para tomar la medida exacta para el siguiente elemento. Entonces sigue con el siguiente elemento de la persona, vemos qué tiempo termina este elemento, vemos qué tiempo le ha tomado y luego de ello anotamos y nuevamente reiniciamos el cronómetro para que empiece otra vez desde cero para el siguiente elemento, ¿no? Entonces, el tiempo de los elementos lo vamos a tomar tal cual nos dice el cronómetro, ¿no? En cambio, el método de tiempos continuos, ¿qué significa? Que nosotros iniciamos el cronómetro, ¿no? Cuando empieza la operación, y luego lo dejamos fluir. Lo dejamos fluir y fluir, que fluya nada más el cronómetro, ¿no? No lo tocamos, no lo reiniciamos, no lo paramos, no le ponemos pausa, nada. Simplemente dejamos que avance. Entonces, cuando termina un elemento, lo que nosotros vamos a hacer es anotar lo que nos dice el cronómetro. 1 minuto, anotamos. Nada más. Y luego el cronómetro sigue fluyendo. Termina el siguiente elemento. Anotamos. 2 minutos. Perfecto. Termina el siguiente elemento. 3 minutos con 30. Anotamos, ¿no? Y el cronómetro sigue fluyendo. Esa es la forma como ustedes van a rellenar su formato de estudio de tiempo, ¿de acuerdo? Simplemente dejan que el cronómetro avance y ustedes cada vez que termine un elemento, ustedes van a anotar lo que dice el cronómetro, ¿no? Y es posible que luego de terminar las 10 ciclos de trabajo, el cronómetro esté de repente en 24 minutos, 25 minutos, ¿no? Porque ustedes han dejado que corre el cronómetro, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta hasta este punto? Ya, perfecto. Muy bien, seguimos. El siguiente paso es la calificación de desempeño. Aquí les voy a pedir que ustedes hagan una calificación de desempeño integral para cada elemento de la operación. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? El día martes pasado hicimos una calificación de desempeño y el tipo de calificación de desempeño que habíamos visto es una calificación de desempeño individual.
porque calificábamos cada elemento, cada ciclo de trabajo, ¿no? Cada ciclo de trabajo de cada elemento tenía una calificación de desempeño, ¿no? 95, 90, 120, 110, ¿no? En cambio, hay otra forma de calificar el desempeño que se le llama calificación de desempeño integral, que significa que nosotros vamos a tomar como conjunto todos los elementos, mejor dicho, de un mismo elemento, todos los ciclos de trabajo, y vamos a colocar una sola calificación de desempeño para este elemento en todos los ciclos de trabajo. Es una forma más simplificada, ¿de acuerdo? Para poder calificar el desempeño. Yo a continuación les voy a mostrar la plantilla que van a utilizar y aquí voy a mostrarles también lo que estoy conversándoles en esta a continuación. Y también lo que van a hacer es determinar un suplemento. Ojo, que todo esto, por ejemplo, la calificación de desempeño del suplemento, es en base a su criterio, ¿de acuerdo? Porque ustedes ya saben cómo calificar un desempeño, ya saben qué suplementos existen, entonces esto ustedes lo van a hacer a su criterio, van a determinar qué calificación de desempeño les merece y qué suplementos están tomando en cuenta. Entonces ustedes van a determinar un suplemento dependiendo de las condiciones de trabajo. Si ustedes ven, por ejemplo, que el trabajador que ustedes están analizando hace su trabajo de pie, entonces ahí ustedes ven que corresponde un suplemento, ¿no? Y también depende si es hombre o mujer, acuérdense, ¿no? Si le parece a la persona es un trabajo tedioso, monótono, aburrido, con bastante estrés mental, ya saben ustedes que tienen que aumentar el suplemento, ¿no? Si por ahí las condiciones del trabajo, hay poca iluminación, hay mala iluminación, hace mucho calor, no hay ventilación donde los estén haciendo trabajar, también se incluye una holgura, ¿no? Una holgura de suplemento. Entonces, evalúen las condiciones en que está trabajando para incluir los suplementos adecuados. ¿De acuerdo? Eso también me gustaría ver cómo ustedes están haciendo esta parte. Bueno, con todo esto ustedes deben ser capaces de obtener el tiempo estándar, ¿de acuerdo? Deben ser capaces de obtener el tiempo estándar. Luego, la segunda pregunta es obtener un estándar de producción. Entonces, cuando yo hablo de estándar de producción, tiene que ver o tiene relación con, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas unidades por hora puedo hacer? Es decir, ¿cuántas caritas de perro puedo entregar en una hora? Ese es un estándar de producción, ¿no? ¿Cuántas caritas de perro puedo entregar en una hora? O también podría decirse de otra forma. Si quiero entregar 100 unidades, o sea, 100 caritas de perro, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Si quiero entregar 100 caritas de perro, ¿cuánto tiempo me va a demorar? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Ya no 100. Si quiero entregar 1000 caritas de perro, ¿cuál es mi estándar de producción? ¿En cuántas horas lo voy a entregar? Entonces, son formas distintas de ver un estándar de producción, ¿no? Que básicamente, como ustedes ven, está relacionado a cantidad de productos en un periodo de tiempo. Aquí es, por ejemplo, cuántas caritas de perro puedo hacer en una hora, y aquí es 100 caritas de perro, cuántas horas me demoro, ¿no? Esto lo podemos hallar con reglas de 3 nada más, ¿no? Pero para ello, para obtener este estándar de producción, necesitamos necesariamente el tiempo estándar, el que nos diga, una carita de perro de papel, el tiempo estándar es de 3 minutos con 30 segundos, por ejemplo, ¿no? Porque ya con esta información podemos hallar estos dos estándares de producción. Luego, una tercera pregunta es calcular el nivel de eficiencia. Y el nivel de eficiencia, bueno, utilizando solo estas dos fórmulas, ¿de acuerdo? Las horas estándar y las horas de reloj en el trabajo, ¿no? O la producción actual y la producción esperada. Bueno, para esta parte les voy a dejar también un ejemplito. Acá creo que lo voy a incluir. Me parece que esta parte no la hemos revisado, ¿no? Entonces les voy a incluir cómo se obtiene este ejemplo. Aunque también está en la plantilla, pero creo que también sería necesario. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, hasta esta explicación? No, profe, todo claro hasta ahora. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, de repente ya están pensando quién los podría ayudar. Ya, está bien. Muy bien. Entonces,
Esta es la asignación, ¿no? 3 preguntitas, básicamente, como les digo, la esencia es que ustedes puedan hacer esta medición de tiempo, ¿no? Y yo creo que media horita, una horita en una mañana lo van a resolver muy bien. Ahora, la pregunta de repente por ahí están preguntando, una pregunta que se estén preguntando en este momento, es, ¿dónde lo voy a hacer dónde voy a registrar los tiempos? Muy bien, para ello, en la asignación dice, en la práctica de estudio de tiempos dice, las instrucciones, que es esta práctica, y luego hay una plantilla. Entonces, cuando ustedes hacen clic en la plantilla, van a encontrar una plantilla, un formato. El cual van a utilizar. Este formato yo lo he transcrito del libro de Ingeniería Industrial de Nibel y Fribals. ¿De acuerdo? Es un libro base para el estudio de métodos. Entonces yo lo he obtenido de ahí y lo he transcrito y se los estoy compartiendo. Y les estoy colocando algunos ejemplos también para que puedan verlo. A ver, lo voy a compartir aquí también en mi pantalla. A ver, un ratito. Ya. Esta es la plantilla que les estoy dejando, ¿de acuerdo? La cual ustedes. Aquí van ustedes a ver que existe formato. Este es la hojita en blanco. Y luego, bueno, hay 3 ejemplos de cómo llenar, ¿no? Por ejemplo, ejemplo de utilizando el método de regresos a cero con una calificación de desempeño individual. Este no lo utilicen. Luego tenemos el registro de tiempos con el método de tiempos continuos con calificación de desempeño individual. Este ejemplo tampoco no lo utilicen. El que sí van a utilizar es este ejemplo que está acá, que es la metodología que les estoy proponiendo para que realicen esta labor, que es utilizando el método de tiempos continuos con calificación de desempeño integral. ¿De acuerdo? Este es el método que tienen que hacer. Entonces pueden basarse en este ejemplo 3 para llenar la información. Ustedes necesitan, por ejemplo, este formato. Seguramente lo van a encontrar vacío, como hasta acá. ¿Cómo lo van a llenar? Bueno, este es el estudio de las caritas de perro. Ponen la fecha. ¿De acuerdo? Este sería el entregable, ¿de acuerdo? Este documento sería el entregable para esta asignación. Solamente esta hojita de Excel, nada más, porque aquí está la información y aquí van a responder todas estas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces aquí colocan la fecha del trabajo, cuando ustedes están haciendo la medición del tiempo. La operación, en este caso, sería la elaboración de las caritas de perro de papel. El trabajador, ¿quién hace las caritas de perro de papel? Ojo, tiene que ser, no tiene que ser ustedes, ¿de acuerdo? Tiene que ser otra persona. Aquí quiero hacerles una recomendación. Como de repente va a ser la primera vez que su trabajador va a hacer las caritas de perro de papel, entonces aquí va a haber un poquito de inconvenientes, porque lo normal es que en un estudio de tiempos con cronómetro podamos hacerle un estudio a una persona que ya tiene experiencia y que ya tiene conocimiento haciendo el trabajo. Para este caso no se da esta condición, ¿no? Porque, a ver, no creo que alguien en su casa normalmente haga origami de caritas de perro, ¿no? Incluso de repente es la primera vez que ven que hay una origami de carita de perro, ¿no? Entonces, como no tiene experiencia, entonces, si ustedes lo ven, la primera vez que vaya a hacer, va a estar con el instructivo a un costado y las hojitas al otro. Entonces va a ir viendo, a ver, ¿qué hago ahora? Ah, ya tengo que doblar. Después, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, sí, ya. Entonces, va a ser una situación en que es de principiante, ¿no? Entonces, si ustedes les toman el tiempo, no va a ser un tiempo muy adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera vez que está haciendo esta persona, su trabajador, las caritas de perro, ¿no?
Pero un poquito para salvaguardar esta situación, para sobrellevarla, lo que van a hacer es a su trabajador, antes de que ustedes le tomen el tiempo, entréguenle hojitas y díganle, practica. Practica para que por lo menos se sepa los pasos más o menos. ¿De acuerdo? Entonces ya va a practicar unas 5 o 6 veces, ya con él. Tampoco es muy difícil la carita de perro, ¿no? Entonces va a practicar unas 5 o 6 veces y ya va a saber cómo hacerla, ¿no? Entonces ya con ello, ustedes ya se podrían asegurar un poquito más de que esta persona lo pueda hacer mejor. Entonces ya con ello, ya pueden tomar el tiempo después, ¿no? Ya, esa es una recomendación. Acá de analista, se ponen acá ustedes su nombre. Aquí ustedes van a colocar los elementos. Acuérdense que esto es algo que ustedes van a decidir. Que la operación, en qué elementos se divide o qué elementos lo conforman. Como les digo, puede ser 2 elementos, pueden ser 3, pueden ser 4, puede ser 5, ¿no? Ustedes ya vean por conveniente. La recomendación que yo les pongo es entre 2 a 4 elementos. Nada más, creo que es suficiente. No, tampoco no es una tarea muy larga ni muy compleja. ¿Cómo van a llenar esta hojita? Vamos a olvidarnos un ratito de estas columnas, ¿de acuerdo? De estos datos de acá. Entonces, teniendo este formato, la única columna que ustedes van a llenar va a ser esta de TC, nada más. C significa calificación de desempeño. Esta columna no la van a llenar. TO significa tiempo observado. Esto la van a llenar, pero luego del estudio de tiempos. TN, tiempo normal, tampoco la van a llenar, ¿de acuerdo? Estas 4 columnas se repiten a lo largo de cada elemento. Entonces, solamente lo que ustedes van a llenar es la columna TC, que significa tiempo en el cronómetro. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Imagínense que ya le dicen a su trabajador que empiece a hacer las caritas de perro de papel. Perfecto, empieza, ¿no? Agarra una hojita, la empieza a doblar, ¿no? Y de repente el elemento 1 es cuando termina de doblar la carita y está lista, ¿no? Ya, solo la carita doblada. Ahí, por ejemplo, termina el primer elemento. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, cuando termina de hacer este elemento, ustedes van a observar el cronómetro, ¿no? Van a observar el cronómetro y ustedes van a anotar lo que dice el cronómetro. Por ejemplo, podría decir 2 minutos con 3 segundos. Perfecto, eso anota. Acuérdense que el cronómetro va a seguir fluyendo, sigue fluyendo, ¿no? Sigue avanzando. Entonces, cuando termine el elemento 1, cuando medimos el tiempo del elemento 1, ahí es cuando comienza el elemento 2, ¿no? Porque son secuenciales, ¿no? Y no hay ninguna pérdida de tiempo. Entonces, el momento en que termina el elemento 1 es el momento en que comienza el elemento 2. ¿No? Entonces, vamos a seguir corriendo, ¿no? Estamos en el elemento 2. Cuando termina el elemento 2, nosotros vamos a ver el cronómetro y vamos a anotar. Y de repente resulta que vemos en el cronómetro que dice 5 minutos con 28 segundos. Eso anotamos. El cronómetro dejamos que siga avanzando. Cuando termina el elemento 2, significa que comienza el elemento 3. Entonces vemos cómo realiza el elemento 3. Cuando termina de hacer el elemento 3, vamos a anotar lo que dice el cronómetro. Y el cronómetro de repente puede decir 6 minutos con 41. Perfecto. Y así vamos avanzando, elemento 4, elemento 5. Si ya no hay más elementos, entonces en un ciclo pasamos al siguiente ciclo y comenzamos un nuevo elemento, ¿no? Elemento 1. Por eso es que acá dice, el cronómetro de 8 minutos con 43 segundos pasó a 10 minutos con 48 segundos, luego va a 14, 15 minutos, 16 minutos, 17 minutos, luego va a 19 minutos. Y así es como va avanzando el cronómetro, ¿de acuerdo? Así es como va avanzando el cronómetro. Y es por eso que al final de los 10 ciclos que ustedes van a tomar tiempo, les puede resultar 26 minutos, por ejemplo, ¿no? Porque el cronómetro es lo que seguía avanzando. Bueno, en este caso es 1 hora con 26 minutos, pero en su caso puede ser así, 26 minutos de repente, ¿no? Porque elaborar la carita de perro tampoco son ciclos muy largos, ¿no? Bueno, estas columnas es lo que ustedes tienen que llenar mientras están observando al trabajador, ¿de acuerdo? Mientras están observando al trabajador, ustedes van a ir llenando esta columna, pero fila por fila, ¿no? Primero el ciclo 1, primero el ciclo 2, primero el ciclo 3, ¿no? Luego el ciclo 3, luego el cuarto,
luego el quinto, luego el sexto. Así van a ir llenando durante los 10 ciclos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, su trabajo termina en el ciclo 10, en el último elemento, ¿no? Nada más. Esta parte es la que les tiene que ayudar su trabajador. Lo demás ya es trabajo de ustedes, ¿no? Ahora, terminando esta labor, o sea, al final de que ustedes toman el tiempo, van a tener algo similar acá, ¿no? Con 4 o 5 columnas llenas. Lo siguiente que ustedes tienen que llenar es esta columna de tiempo observado. Y esta columna de tiempo observado es una resta. Es la diferencia, por ejemplo, entre el término de este elemento y el término del anterior. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando termina un elemento, comienza el siguiente. Entonces, el tiempo de duración de un elemento va en este rango, ¿no? Yo les pregunto aquí, ¿cuál sería el tiempo de duración de este segundo elemento, sabiendo que el tiempo de cronómetro que hemos anotado aquí es de 5 minutos con 28 segundos y el tiempo anotado en el cronómetro, el tiempo anotado del término del elemento anterior es de 2 minutos con 3 segundos? ¿Cuál es el tiempo observado para este segundo elemento? $3.25, profe. 3 con 25 segundos. 3 minutos, perdón. 3 minutos con 25 segundos. Ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a completar esta pila. Después, por ejemplo, del elemento 3. Ya tenemos que el elemento 2 es 3,25. Del elemento 3, ¿cuál sería el tiempo observado que vamos a colocar en la celda M4? Alexander nos dice 1 minuto con 13 segundos. Adriana también, correcto, ¿no? 1 minuto con 13 segundos. Ya tenemos entonces 3 minutos con 25, 1 minuto con 13. Para el elemento 4, ¿cuál sería el tiempo observado que le corresponde en el ciclo 1? Bueno, ustedes están colocando decimales. Bueno, aquí tenía un pequeño inconveniente. Lo que pasa es que son 7 minutos con 26 segundos y el anterior es 6 minutos con 41 segundos. Entonces debería ser algo por ahí, pues, ¿no? Algo en segundos también. Ya, vamos a ver, vamos a retroceder entonces mi suplicio. A ver, entonces. A ver, decía 3 minutos con 25 segundos. Perfecto. 1 minuto con 13, perfecto. Aquí son 45 segundos. Bueno, es la diferencia, ¿no? Entre 7 minutos con 26, con 6 minutos con 41. Entonces, correcto, ¿no? Ya saben cómo obtener el tiempo observado para cada una de las celdas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el último es 26 minutos con 14 segundos menos 24 minutos con 57 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben ustedes cómo obtener el tiempo observado. El tiempo observado, por ejemplo, para el primer elemento del segundo ciclo, eso es para que lo tengan en cuenta, es la resta entre este tiempo de ciclo y el tiempo de ciclo anterior. En este caso sería 10 minutos con 48 menos 8 minutos con 43 segundos. Esa diferencia nos da 2 minutos con 5 segundos. ¿De acuerdo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, al final van a tener solamente de relleno estas dos columnas, ¿de acuerdo? Al final de su trabajo. Nada más. Luego, y ojo, les había dicho, solo son 10 observaciones, es decir, son 10 ciclos de trabajo, nada más que 10 ciclos, solo completan 10 ciclos de trabajo. Luego de ello, ya ustedes pueden realizar esta parte de acá.
Esta fila 25 dice que es el tiempo observado total. Es decir, acá ustedes van a sumar solamente los tiempos observados. Entonces, acá tenemos una columna de tiempos observados. Vamos a sumar esto, ¿de acuerdo? Sumen esta columna, sumen esta otra columna para este elemento, sumen esta otra columna para este elemento, y las sumas las van a colocar acá. La suma de los 10 datos de este primer elemento son 20 minutos con 6 segundos. Acá son 33 minutos con 53, así 12, ¿no? A continuación, van ustedes a hacer la calificación de desempeño, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a colocar la calificación de desempeño. Y yo les había dicho que para este ejercicio va a ser una calificación de desempeño integral. ¿Qué significa? Que ustedes solo van a colocar una calificación para todos los ciclos de trabajo de un mismo elemento. Es decir, que ustedes van a evaluar cómo se ha desenvuelto su trabajador durante los 10 ciclos, pero solo para este elemento 1. Entonces, de repente ustedes pueden ver que de repente su trabajador, este primer elemento, lo hizo un poco lento, ¿no? Porque de repente es un poco dificultoso, es un poco tedioso, ¿no? Y lo hace un poco más lento. Entonces, si ustedes ven que el ritmo de trabajo para este elemento durante los 10 ciclos es así medio lento, entonces ustedes deben colocarle una calificación menor a 100, ¿no? Que puede ser 80, 90, ¿no? Algo así. Pero si de repente ven que para este elemento su trabajador lo ha estado haciendo de forma ágil, rápida, ¿no? Porque es algo sencillo, ¿no? Tiene esa pericia. Entonces, de repente pueden asumir que lo está haciendo más rápido de lo que un trabajador normalmente lo haría. Y en este sentido, ustedes van a colocarle una calificación de desempeño que sea mayor a 100. Por ejemplo, 105, 110, 120, ¿no? Entonces, aquí ustedes como les digo nuevamente, es a su criterio. Evalúen cómo se ha desenvuelto su trabajador durante estos 10 ciclos. Y aquí van a colocar ese desempeño que ustedes están viendo. Si lo ven que está un poquito lento, menor a 100. Si ven que está un poquito rápido, mayor a 100. ¿De acuerdo? También vale poner 100 nada más, ¿no? Ojo, ¿de acuerdo? También vale poner solo 100. Entonces, cada elemento ustedes lo van a evaluar, ¿de acuerdo? Y van a poner una calificación de desempeño. Aquí. Es a su criterio, ¿de acuerdo? Luego de ello, ustedes ya pueden obtener el tiempo normal total, el tiempo normalizado total, porque básicamente es el producto del tiempo observado por la calificación de desempeño. Entonces, 20 minutos con 6 segundos por el 105% me da 21 minutos con 6 segundos. 33 minutos con 53 segundos por el 110% me da 37 minutos con 16 segundos. Y así yo voy multiplicando, ¿no? Ahora voy a hacer una división. Como son 10 observaciones, este tiempo normal total lo voy a dividir entre la cantidad de observaciones que he obtenido y me va a dar el tiempo normal promedio, ¿de acuerdo? Tiempo normal promedio. Entonces, el tiempo normal promedio para esta operación es de 2 minutos con 7, por ejemplo, ¿no? Perfecto, 2 minutos con 7. Para esta otra es 37 minutos con 16 segundos entre 10 observaciones. Cada observación es de 3 minutos con 44 segundos. De igual forma acá lo dividimos entre 10. Entonces ya tenemos un tiempo normal promedio, ¿no? O sea, por ¿cuánto nos demoramos en hacer este elemento por cada ciclo, ¿no? Básicamente 2 minutos, el otro 3 minutos, así. Luego, para poder ya avanzar, tenemos que tener el porcentaje de suplemento. Aquí les voy a pedir que tengan un porcentaje de suplemento único para cada elemento, ¿de acuerdo? Único, no es necesario que me coloquen un suplemento para cada elemento. Entonces, acuérdense que hay necesidades personales, hay fatiga básica y luego hay fatiga variable, que eso me gustaría que ustedes puedan incluir, ¿no? Como les decía, de repente si lo hacen de pie, hay que incluirle un suplemento por estar de pie. Si lo hace estirado, hay que incluirle un suplemento por estar estirado. Si es muy tedioso, hay que darle un suplemento por ser muy tedioso, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, al final, ustedes van a tener un tiempo estándar, que es el producto del tiempo normal promedio por el porcentaje de suplemento. Y van a tener un tiempo estándar por cada elemento, ¿no? Este, por ejemplo, es el tiempo estándar para el elemento 1, este es el tiempo estándar para el elemento 2, tiempo estándar para el elemento 3. Y finalmente, el tiempo estándar total es la suma de los tiempos estándares individuales. Entonces, si yo sumo estos 5 elementos, me va a dar el tiempo estándar total. Esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que yo quiero lograr. Saber, por ejemplo, una carita de perro, cuánto tiempo me demora, ¿no? Entonces, en este caso podría ser 10 minutos con 4 segundos.
Entonces, con esto ya respondo mi primera pregunta, ¿de acuerdo? Y como es respuesta, en negrita y amarillo para estar seguro, ¿de acuerdo? Esta es la primera respuesta que les estoy pidiendo, obtener el tiempo estándar, ¿de acuerdo? Con toda esta información. Muy bien. La siguiente pregunta es respecto de los estándares de producción. Entonces, en esta misma hojita también lo pueden hacer. Acá, por ejemplo, se van a ayudar de estas tablitas. Por ejemplo, producción por ciclo. ¿Cuántas caritas de perro puedo estar haciendo en cada ciclo? De repente puede ser una carita de perro. Perfecto, pongo una. Hay algunas personas que de repente pueden hacer 5 caritas de perro por vez. Entonces, ¿qué significa? Que por cada ciclo yo voy a entregar 5 caritas de perro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a depender mucho de la forma como desarrollen el trabajo. Entonces, yo voy a suponer que voy a entregar una carita de perro por cada vez que se termine un ciclo de trabajo. Entonces, mi estándar de producción, ¿a qué se refiere? A, por ejemplo, ¿cuál es mi estándar de unidades por hora? Pregunta, ¿no? Entonces, yo hago una regla de 3. Si una carita de perro me toma hacer 10 minutos con 4 segundos, en una hora, ¿cuántas caritas de perro podría hacer? ¿No? Como es una regla de 3, aquí me sale el resultado, ¿no? Que es 5 caritas de perro. ¿No? Esta es una forma de ver el estándar. Y otra forma de ver el estándar es, para cierta cantidad de unidades, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Entonces yo voy a suponer, ¿no? Para 10 unidades, ¿cuánto tiempo me va a tomar hacerlas? Sabiendo que una unidad me toma 10 minutos con 4 segundos. Entonces también es una regla de 3 y me va a permitir hallar el estándar, sea en unidades por hora, sea en horas por cada cierta cantidad. Y si no me equivoco, yo les he colocado que la respuesta tiene que ser en unidades por hora y horas por cada 100 unidades, ¿de acuerdo? Entonces acá lo que van a hacer ustedes es, en vez de 10 colocan 100, nada más, ¿no? Y acá. Bien. Ahora, en el tema de la eficiencia, entonces, como esta es respuesta, perdón, lo van a poner en negrita y resulta en amarillo. Listo. Segunda respuesta. Y tercera respuesta está relacionada a la eficiencia. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Yo les estoy pidiendo la eficiencia sabiendo que se entregan 100 caritas de perro en una jornada de 8 horas. Entonces, me está diciendo que ¿cuántas horas estoy trabajando? 8 horas. Entonces, aquí pongo las 8 horas. En 8 horas, ¿cuál es la producción que estoy entregando? Acá, por ejemplo, podría ser 100. ¿No? Porque me dice que yo entrego 100, he entregado 100 caritas de perro en 8 horas. ¿De acuerdo? Los otros datos, según la fórmula que les he puesto, los otros datos que se pueden sacar es producción esperada y horas estándar trabajadas. La producción esperada es una regla de 3 también, que está en relación al estándar. ¿De acuerdo? ¿Dónde está mi estándar? Acá está mi estándar. ¿No? Por ejemplo, si una unidad de producto, o mejor dicho, ¿no? Si yo entrego 5 caritas de perro en una hora, 100 caritas de perro, ¿cuántas horas me debería tomar? ¿De acuerdo? 100 caritas de perro, ¿cuántas horas me debería tomar? Sabiendo que una carita de perro, no, mejor dicho, 5 caritas de perro me demoran una hora. ¿No? 5 caritas de perro, una hora. Ese es mi estándar. Si yo entrego 100 caritas de perro, ¿cuánto debería ser lo que yo me demore? ¿No? Eso es algo teórico, ¿no? Porque es en base al estándar. Entonces, eso va en horas estándar trabajadas, ¿no? 100 caritas de perro, ¿cuánto tiempo me va a demorar? Entonces sería 16,78 horas, ¿de acuerdo? Es una regla de 3 también aquí que vamos a manejar. Y luego la producción esperada, ¿no? Si yo sé que 5 unidades me dan en una hora, en 8 horas, ¿cuánto es la producción que yo debería entregar? También es un teórico, ¿no? Y también me dice, por ejemplo, acá está la fórmula para que se puedan guiar, ¿no? También sería, por ejemplo, 47.7 unidades esperaría lograr en 8 horas. Y de igual forma, las 100 caritas las debería hacer en 16,78 horas. ¿No? Más o menos. Listo. Entonces, ya con eso, ya yo puedo obtener mi eficiencia, ¿no? Por ejemplo, tengo de dos formas, hallándolo con horas, ¿no? Divido
las horas estándar trabajadas entre las horas de reloj en el trabajo. Y a nivel de producción, divido la producción actual entre la producción esperada. Son dos formas de hallar la eficiencia. Ambas formas les debe salir el mismo resultado, ¿de acuerdo? Con ambas formas les debe salir el mismo resultado. Nada más. Esta es la tercera pregunta, ¿de acuerdo? Con esto ya completan ustedes la asignación. Lo siguiente de aquí ya es la forma como nosotros vamos a verificar el tiempo. Esta es una prueba de validez de verificación del tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, este también es fácil de llenar. También lo vamos a ver a continuación en la siguiente práctica, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna consulta respecto al desarrollo de este ejercicio, a la utilización de este formato? Si no habla ahora, puede hablar después. No hay restricción. O si no habla ahora, también me puede escribir al correo. No hay problema. ¿Alguna de repente consulta en el llenado de alguna parte del formato? Creo que todo claro, profe. Ya. Les hago recordar que este formato lo he obtenido del libro de Ingeniería Industrial de Nibali y Fribas. Entonces, es una base, ¿no? En la cual estoy transcribiendo. También por ahí, si de repente, ¿no? Dicen, bueno, pues voy a repasar de repente lo que dice este libro, pueden hacerlo y les voy a explicar también un poquito de lo que yo les estoy hablando, ¿de acuerdo? Si quieren, por ejemplo, ahondar ustedes mismos, hacer su propia investigación, ¿de acuerdo? Ya está. Listo, en eso consiste este trabajo, ¿no? Que es para la siguiente semana, nada más. Muy bien, ahora lo que quería mostrarles es... Profe, yo tenía una pregunta. adelante. Para la calificación de desempeño, no podemos usar, o sea, como hicimos la clase pasada. Claro, la clase pasada hicimos... Lo mismo, o sea, para sacar la valoración, Sí. ¿podemos usarlo para esta práctica o sí solo tenemos que darlo a nuestro criterio? Bueno, yo lo estoy colocando así para hacerlo más práctico, ¿de acuerdo? Porque lo que quiero es que se centren más que todo es en la toma de tiempos, que ya es trabajoso, ¿no? Y hay que cuadrar, hay que ver bien cuándo termina, hay que ver bien cuándo empieza, ¿no? Tiene su forma, ¿no? De trabajar, ¿no? Y necesitamos bastante práctica y pericia para tomar los tiempos adecuadamente, porque en tomar el tiempo puede ser, a ver, ya terminaste, anoto el tiempo y tengo que, veo el cronómetro y tengo que observar, ¿no? Entonces, y así, durante 10 veces. Imagínense si tienen 3 ciclos, mejor dicho, tienen 10 ciclos y 3 elementos, tienen que ver el cronómetro como unas 30 veces. Si tienen 5 elementos y 10 ciclos, tienen que ver el cronómetro 50 veces, ¿no? Entonces, en algún momento por ahí se les puede pasar ver o anotar, ¿no? Entonces, necesitamos una práctica. Si adicional a ello, yo les pido, por ejemplo, que por cada observación ustedes anoten una calificación de desempeño, esto ya implicaría un poquito más de trabajo, porque adicional a que ustedes observen lo que dice el cronómetro, también tienen que evaluar, ¿no? De repente el desempeño, ¿no? Y también anotarlo acá, ¿no? Ahora, como ustedes, como bien dices, Mauricio, podrían hacerlo como lo hicimos la clase pasada, ¿no? A sacar una media, un promedio y anotarlo acá, ¿de acuerdo? No les voy a decir que no. Si gustan, también pueden hacerlo así de esta forma. En ese caso, este ejemplo no les va a servir mucho, sino nos vamos al... Este de acá, ¿no? Donde ya obtendrían la calificación de desempeño por cada elemento, ¿de acuerdo? La calificación de desempeño por cada elemento. Por lo tanto, si ya tienen la calificación de desempeño por cada elemento, por cada ciclo aquí, que de repente lo han sacado utilizando las medias que hemos visto, entonces ya no aplican la calificación de desempeño en esta fila, ¿de acuerdo? Ya no aplica. Podrían hacerlo de esta forma o como la que yo les estoy proponiendo, no hay inconveniente, ¿de acuerdo? No hay inconveniente. Aquí solamente aplican una calificación de desempeño, integral para todo, ¿no? La fórmula, como se halla al final del tiempo estándar, va a variar un poco con respecto a este segundo ejemplo, porque aquí ya tienen la calificación de desempeño y ya pueden obtener el tiempo normal, ¿no? Y aquí ya van a tener el tiempo normal, ¿no? Porque multiplican la calificación
por el tiempo observado, ya les sale el tiempo normalizado, ¿no? Acá va a variar. Si hacen este método, aquí va a variar un poco, nada más. Pero al final deberían obtener el mismo resultado, ¿de acuerdo? Por uno u otro método de repente, ¿no? O sea, la misma metodología. Entonces, no les voy a decir que no. Podrían hacerlo también, ¿de acuerdo? A fines prácticos, yo les proponía el otro método. Pero si quieren hacerlo también de esta forma, no hay problema. Está bien, profe. Gracias. Listo. A ver. Este no. Mm, ya, a ver. Ya. Ya. Vamos a pasar a la última práctica, que corresponde a estudio de tiempos. Es la última práctica de estudio de tiempo. Después ya no hay nada. Después ya vemos otros temas. Ya después, seguramente ustedes ya están entrando en temas de ergonomía, si no me equivoco, ¿no? Ya están viendo teorías sobre ergonomía y después vamos a ver teorías sobre productividad, ¿no? Entonces, esta va a ser la última práctica en temas de estudio de tiempos. A ver, ¿dónde está? Ya, esta es la carpeta que estamos manejando en el aula virtual sobre todas las prácticas que estamos haciendo. El martes pasado hicimos esta práctica de estudio de tiempos, calificación de desempeño y determinación de suplementos, ¿no? Aquí estaba la práctica en el documento de texto, aquí estaba lo que hemos trabajado en clase, muy pronto estará la solución de lo que trabajamos en clase. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que había un ejercicio número 4, el cual implicaba una fórmula para poder hallar el suplemento, ¿no? Que era en base a consumo de calorías, ¿no? Y a una temperatura. Entonces yo les había pedido que hagan esta investigación para ver cómo resolvían y podían revisar el libro de Ingeniería Industrial de Nibel y Fribas, que lo vuelvo a repetir, creo que es el único que tengo, para que puedan resolverlo, ¿no? Hay un capítulo dispuesto para ello, solamente de suplementos. Entonces, ahí les va a decir cómo resolver esta parte. Entonces, como que una mini investigación. Cuando ustedes lo resuelvan, seguramente lo van a hacer en un Excel, le ponen su nombre, ingresan a este link y este link es una carpeta compartida. Entonces, simplemente dejan allí su archivo. Nada más. Y yo luego pasaré a recoger y a calificarlo como si fuera trabajo en clase. Nada más, ¿de acuerdo? De plazo de tiempo hasta el próximo martes. ¿De acuerdo? Hasta el próximo martes para que lo puedan subir ahí el ejercicio. Bueno, y la última práctica es sobre el análisis de datos. ¿De acuerdo? Que esto tiene relación con la... Creo que me equivoco otra vez. Hasta el próximo viernes, tanto así. No, tiene que haber un buen motivo para que esté el próximo viernes. Un buen motivo así como que convincente. A ver. Voy a terminar de explicar primero esta parte, ¿de acuerdo? Sí, porque si no se me puede pasar la hora y después Ah, sí, están haciendo manchita, ya. Después conversamos. Permítanme terminar esta parte. Bueno, ¿de qué estaba? Ya. Ya. Entonces, ustedes hacen clic acá. Aquí creo que tenía una pequeña confusión, me parece. Cuando ustedes hacen clic en plantilla, supuestamente debería salirles la plantilla para hacer este trabajo en un Excel. Pero me parece que está resultando la práctica, el documento de texto. Y cuando ustedes hacen clic en práctica, lo que está pasando es que les está saliendo la plantilla.
creo que me he equivocado en los links. Pero básicamente nos da los dos documentos, ¿de acuerdo? La práctica. Entonces vamos a llevar a cabo esta práctica que está aquí. Esta práctica que está acá, ¿de acuerdo? El objetivo de esta práctica ya no es hallar los tiempos, ¿no? Esto va a ser un trabajo posterior a hallar el tiempo estándar, a hacer toda la medición de tiempos, ¿no? Lo que nos va a permitir es poder analizar los indicadores, que ustedes ya los conocen, bueno, ¿no? Bueno, ya los tienen, ¿no? Me refiero a los indicadores, por ejemplo, a los indicadores de error de cronometraje, rendimiento relativo, rendimiento absoluto, saturación, carga de trabajo del ciclo, capacidad de atención, eficiencia de máquina, producción hora y rendimiento real óptimo. La idea es que con este caso podamos hallar esos indicadores que ustedes ya los tienen, ¿de acuerdo? Entonces, de una forma práctica. Entonces, la idea de este caso es poder llegar a esos indicadores, ¿de acuerdo? Y para eso el caso nos da información de un estudio de tiempos que ya hemos realizado. Entonces, ¿qué dice el caso? Vamos a hacer de cuenta que es una empresa que se llama Textil Cailén. ¿De acuerdo? Esta empresa Textil Cailén dice que está dedicada a la fabricación de uniformes escolares, prendas de vestir, ¿no? Y realizó un estudio de tiempos con cronómetro para un proceso, el proceso de pantalón de buzo, ¿no? Para fabricar o para elaborar, producir un pantalón de buzo. Y para producir este pantalón de buzo dice que hay 6 elementos que lo conforman, ¿de acuerdo? 6 elementos. Primer elemento, buscar y tomar tijeras. Este es un elemento tipo manual, máquina parada. ¿Qué significa? Que aquí el operario trabaja y la máquina está detenida. Segundo elemento es cortar la parte delantera de las piernas del pantalón, es el elemento B. Es un elemento tipo manual, máquina parada. De nuevo, el operario trabaja y la máquina está detenida. Luego tenemos elemento C, que es cortar la parte trasera de las piernas del pantalón. Y aquí es un elemento manual, máquina parada. De nuevo, es el operario trabaja y la máquina está detenida. Luego tenemos el elemento D, que dice que es coser en la máquina de coser. Este es un elemento tecnomanual, que significa que el operario y la máquina trabajan de forma simultánea, ¿de acuerdo? Trabajan de forma simultánea uno con otro. Luego tenemos el elemento E, que es el lavado de buzos. Nos dice que es un elemento máquina. ¿Qué significa elemento máquina? Que es un elemento donde solamente interviene la máquina de forma automática y el operario nada que ver, no participa. Y luego tenemos un elemento final que es el elemento F, que es eliminar trazos de tela. ¿En qué consiste eliminar trazos de tela? Es un elemento manual máquina en marcha. ¿Qué significa? Que mientras la máquina está funcionando, el operario hace otra labor independiente de lo que hace la máquina. ¿De acuerdo? Son estos 6 elementos que hemos encontrado en el proceso de pantalón de buzo. ¿Qué sabemos también? Se sabe que el operario se llama Leonardo. Bueno, esto más que todo nos ayuda para saber que estamos hablando de un hombre, ¿no? Porque también tenemos suplementos en base a mujeres, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar en base a suplementos para hombres. ¿Cómo está trabajando esta persona? Dice que se sabe que está trabajando inclinado, pero solamente, dice, para cortar la parte delantera y la parte trasera de las piernas del pantalón. Es decir, que estamos considerando el trabajo inclinado solamente para el elemento B y para el elemento C, nada más, ¿de acuerdo? Nada más. Y el factor de suplemento que le estamos colocando es del 2%, ¿de acuerdo? 2%. También nos dice que se realiza un trabajo de precisión o fatigoso al momento de coser. Es decir, en el elemento D, que es coser, el trabajo es de precisión. Y le estamos agregando un factor de suplemento del 2%.
¿Qué más nos dice? Que el tiempo cronometrado se da en 10 milésimas de hora, que es una medida de tiempo. ¿Qué significa? Que una hora la vamos a dividir en 10.000 partes. ¿De acuerdo? Una hora la vamos a dividir en 10.000 partes. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, un tiempo observado es de 100 10 milésimas de hora, entonces de esas 10.000 partes tomamos 100 nada más, ¿de acuerdo? Es algo así, es similar. Es como decirles, ¿no? Un kilogramo lo dividimos en mil gramos, ¿no? Un kilogramo es 1.000 gramos, ¿no? Es decir, dividimos un kilogramo en 1.000 partes, ¿no? De igual forma, las 10 milésimas de hora significa que una hora la dividimos en 10.000 partes, ¿no? Y eso es por un tema de repente de poder tener números más grandes cuando los tiempos de ciclo son cortos, ¿no? Porque el tiempo de ciclo corto son segundos, ¿no? Entonces, para poder tener un numerito más grande, como vamos a ver, se utiliza 10 milésimas de hora. El cronometraje dice que se inicia a las 10:35 de la mañana y terminó a las 11:05 de la mañana también, ¿no? Entonces tenemos este lapso de tiempo en que se realizó el estudio de tiempos. Y la producción real en este espacio de tiempo durante estos ciclos de trabajo fue de 25 unidades, ¿de acuerdo? El operario entregó 25 unidades mientras le tomábamos el tiempo. Con esta información, ¿qué se pide calcular? Primera parte, el error de cronometraje. Segunda parte, los tiempos estándares de cada elemento. Tercera parte, los indicadores de estudio de tiempo. Nada más, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes ven, los indicadores de estudio de tiempo es las fórmulas que ustedes ya las tienen, ¿no? Entonces, ¿qué información también nos da? Esta es la información de la toma de tiempos que se ha realizado, ¿de acuerdo? Aquí solamente hay 4 columnas. Aquí está esta columna del elemento. Por ejemplo, tenemos elemento A, B, C, D, E y F, ¿no? Aquí está la valoración de desempeño. Aquí está el tiempo observado por cada elemento. Y aquí nos dice cuál es el ciclo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el ciclo de trabajo? Por ejemplo, para este primer ciclo que hemos tomado el tiempo, el operario solo ha elaborado 4 elementos, nada más. Es decir, desde buscar y tomar sus tijeras hasta coser en la máquina de coser, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque de allí ha vuelto a comenzar a buscar y tomar sus tijeras. Entonces significa que el elemento E y el elemento F no los ha realizado en el primer ciclo de trabajo, ¿no? Y eso puede pasar. Luego en el segundo ciclo de trabajo, también igual, del elemento A al elemento D, nada más. En el tercer ciclo de trabajo también del elemento A al elemento D. En el cuarto, de igual forma. En el quinto ya hay una diferencia. En el quinto ciclo ya está tomando en cuenta hacer el elemento E, que es lavado de buzo, y el elemento F, que es quitar los trazos de tela. ¿De acuerdo? Ese es el quinto elemento. Bueno, también nos dice un caso que, por ejemplo, hay una parada, ¿no? El operario, en el quinto elemento, como que toma un descanso. ¿De cuánto tiempo? Este es el tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar en cuenta de esta columna, que es el tiempo observado. Sin embargo, hay que anotar que este tiempo observado está en 10 milésimas de hora. ¿De acuerdo? 10 milésimas de hora. Un ratito. Un ratito, creo. Ya. Ya. En este tema de las 10 milésimas de hora, a ver, si suponemos que una hora, eso es para tenerlo un poquito claro, ¿de acuerdo? Y me gustaría que me acompañen en este ejercicio. Una hora, supuestamente, la estamos dividiendo en 10.000 partes, ¿no? Una hora la estamos dividiendo en 10.000 partes. Supuestamente, entonces, una hora representa 10 milésimas de hora, ¿no? Una hora va a representar 10 milésimas de hora, ¿no? Entonces, yo les pregunto, 30 minutos, ¿cuántas 10 milésimas de hora va a representar? 30 minutos. Si una hora
representa 10.000 partes de esta unidad. 500 partes, profe. Un cerito más. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000, correcto. Sería 5.000, ¿no? Porque estamos diciendo que una hora representa 10.000, ¿no? Una hora la estamos dividiendo en 10.000, ¿no? Entonces, una hora es 10.000, 10 milésimas, ¿no? Entonces, 30 minutos es la mitad. Entonces, estaríamos tomando ya no 10.000, sino estaríamos tomando 5.000 10 milésimas de hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? 15 minutos, que es la mitad, ya no serían 5.000, sino serían 2.500 10 milésimas de hora, ¿no? La mitad de 15 minutos, o mejor dicho, la tercera parte de los 15 minutos, que son 5 minutos. Entonces, de igual forma, dividimos entre 3 los 2.500 y es 833 10 milésimas de hora, ¿no? Entonces, esa sería la forma, ¿no? Una hora representa 10.000 10 milésimas de hora, porque esa es la unidad. Estamos dividiendo una hora en 10.000 partes. Por lo tanto, 30 minutos va a representar la mitad. Entonces, 30 minutos es 5.000 10 milésimas de hora. 15 minutos va a representar 2.500 10 milésimas de hora. 5 minutos va a representar 833.3 10 milésimas de hora. Luego, un minuto, ¿cuánto va a representar? 166 10 milésimas de hora, ¿no? Básicamente es una conversión, ¿no? Para que sepamos más o menos cuánto representan estas 10 milésimas de hora que me da el caso, ¿no? Básicamente un minuto sería como 166.7 10 milésimas de hora, ¿no? Para tener una referencia a algo que cotidianamente lo usamos. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces aquí nos da, por ejemplo, estas medidas están en 10 milésimas de hora. Por ejemplo, aquí la apertura significa desde que yo inicio el cronómetro hasta que el operario empieza a trabajar. Han pasado 60 10 milésimas de hora, o sea, menos de un minuto más. El elemento A, al operario le ha tomado hacer 56 10 milésimas de hora, el elemento B 122 10 milésimas de hora, el elemento C 97, ¿no? Y así vamos anotando los tiempos que hemos observado, ¿de acuerdo? Esta información ya nos la da el caso, ¿no? Y adicional nos da la valoración de desempeño que corresponde para cada elemento, ¿no? Entonces ya no necesitamos hacer más que hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Más que hacer los cálculos. Luego de ello, bueno, esta es la información que nos da durante los 10 ciclos de trabajo, ¿de acuerdo? Se han completado 10 ciclos de trabajo. Muy bien. Ahora, para desarrollar este ejercicio, también yo les he colocado una plantilla. Entonces, esta plantilla es la que les voy a mostrar a continuación. Y aquí sí quiero que para la siguiente clase ya la tengan preparada esta plantilla. Esta plantilla tiene 3 hojitas. La primera hojita se llama error de cronometraje. ¿Y cómo funciona? Aquí ustedes van a colocar, según lo que dice el caso, cada cosa. Por ejemplo, aquí van a colocar ustedes. Yo estoy en el mismo caso. Aquí ustedes van a colocar ustedes, por ejemplo, los elementos, ¿no? Elemento A, B, C y D, según lo que indique esta información. ¿De acuerdo? Elemento A, B, C y D, según esto. En esa columna ustedes van a colocar estos datos que están acá, ¿de acuerdo? Todos estos datos de los 10 ciclos. Aquí ustedes en la columna B, la valoración de desempeño que dice la información. En TOB, el tiempo que se da en 10 milésimas de hora. TN, eso ya es un cálculo, ¿no? Acuérdense que TN es tiempo normal y es el producto entre tiempo observado y la valoración de desempeño, ¿no? Y aquí colocan los ciclos que tienen, ¿de acuerdo? Los ciclos. Entonces, para la siguiente clase sí me gustaría que ustedes tengan esta información lista para que yo voy a resolver el caso en la hora de clases y quiero que ustedes lo hagan al mismo tiempo que yo. Mientras voy avanzando, ustedes también van avanzando, ¿de acuerdo? Para ir de la mano y vayan practicando. Ya, listo. Y así van llenando toda esta información, ¿no? Bueno, esta parte de aquí lo que nosotros vamos a tener es, por cada elemento vamos a lograr el tiempo normal promedio, ¿de acuerdo? Porque acá tenemos varios tiempos normales y aquí sería el tiempo normal promedio. Y aquí la frecuencia que aparece el elemento A
en los 10 ciclos, ¿no? Por ejemplo, el elemento A va a aparecer en los 10 ciclos de trabajo. Si ustedes revisan esta hojita, el elemento A aparece en cada ciclo. Entonces, la frecuencia es de una vez por cada ciclo, ¿no? Entonces, ahí colocamos una vez. En cambio, los elementos E y F aparecen solamente en 2 ciclos, en el ciclo 5 y en el ciclo 10. Entonces, la frecuencia de aparición va a ser la quinta parte, pues, de los demás elementos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a colocar ahí. Y luego, en esta parte de aquí, vamos a llenar el error de cronometraje. ¿De acuerdo? El error de cronometraje va a estar en este lado de acá. Pero para ello vamos a llenar estos datos previamente. Entonces, con esto, con esta primera hojita, ya vamos a poder completar o vamos a poder responder a esta pregunta que dice error de cronometraje. ¿De acuerdo? Ahí. Vamos a ver. Entonces, ahora, para las siguientes preguntas, vamos a ir llenando las siguientes partes de la hojita. La siguiente parte de la hojita es sobre fatiga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es llenar, bueno, vamos a llenar la información mientras vamos avanzando en clases. Los elementos, ¿de acuerdo? Los 6 elementos que tenemos y le vamos a colocar los suplementos que correspondan, sea de necesidades personales, fatiga básica o los que nos indique, ¿de acuerdo? Lo que nos indique el caso. Y al final vamos a tener un coeficiente de fatiga. Y luego vamos a pasar a la tercera hojita que es de resultados. ¿De acuerdo? Aquí, básicamente lo que vamos a hallar es los tiempos estándares y los indicadores. Los tiempos estándares que nos pide el ejercicio de cada elemento los vamos a obtener en este lado de acá. Y luego los indicadores los vamos a obtener en esta sección de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de este análisis de datos. Poder obtener estos indicadores de rendimiento real, rendimiento óptimo, saturación, capacidad de atención, eficiencia de máquina, producción por hora y rendimiento real óptimo. Es lo que esperamos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, esta tercera hojita vamos a ir llenando paso por paso para poder obtener los tiempos estándares y luego los indicadores de estudio de tiempos. Y nada más, y con esto ya vamos a terminar el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna consultita? Bueno, como les decía, para el día martes que tenemos clase, por favor ya tenga llenada esta información, ¿de acuerdo? Para poder avanzar más rápido. Listo, chicos. ¿Alguna consulta hasta este punto de la historia? Entonces, descárguense esa plantilla, revisen el caso, ¿no? Revisen sus indicadores también, ténganlos a la mano nada más, ¿no? De acuerdo. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Entonces, vamos a hacer uso de la holgura por tedio mental.